Bueno, muy buenas chicos. El otro día estuvimos viendo la arquitectura y la escultura del 480 y hoy lo que vamos a hacer es ver cómo fue la pintura en esta primera etapa del Renacimiento que es el 480. Al igual que hicimos con la arquitectura y con la pintura, he decidido empezar con esta diapositiva donde os pongo de dónde venimos, ¿vale? Venimos de los frescos que tenemos aquí a la izquierda de San Clemente de Taúl, que era pintura románica, y de los frescos de la Capilla Scrovegni de Giotto, de Padova, que era pues pintura más propiamente dicho del Trecento italiano, que era bueno pues el final del gótico, ¿no? Entonces venimos de esto y hacia lo que vamos es esto, ¿vale? Ya hablaremos de esta obra un poquito más adelante, en el Cinquecento, ¿vale? Pero para que veáis cuál es la diferencia entre el románico y el gótico en comparación con el Renacimiento. ¿Cuáles van a ser las características de la pintura del 480? Pues lo primero de todo, vamos a apreciar una cosa que se llama perspectiva lineal. ¿Vale? La perspectiva lineal es una técnica de dibujo que nos permite dar mucha más profundidad a las obras. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es llevar todas las líneas paralelas que existan en nuestra obra pictórica, las vamos a encaminar hacia un punto de fuga en común que nos encontramos en el fondo, ¿vale? Esto sería la perspectiva lineal, ¿vale? Todas estas líneas, ¿vale?, que veis que confluyen en un punto de fuga en común. ¿De acuerdo? Entonces, es un recurso pictórico que nos va a ayudar mucho en este momento, bueno, pues para dar esa sensación de profundidad. Segunda cuestión, la belleza idealizada. Recordad que estamos inmersos en pleno paradigma humanista, antropocentrista por lo tanto, y la belleza, por lo tanto, se va a resaltar muchísimo. Por cierto, belleza, dos L's, ¿vale? Que se me ha colado ahí una L. Tercera característica, vamos a usar distintas técnicas pictóricas para dar un poquito más de sensación de volumen, ¿vale? Entonces, por lo tanto, vamos a usar lo que se va a denominar el claroscuro, que es una técnica pictórica encauzada precisamente a dotar a las figuras de mucho más volumen utilizando juegos de luces y sombras, es decir, situando un punto de luz en un lugar y por lo tanto las zonas más iluminadas pues evidentemente saldrán un poquito más claras, mientras que las zonas en penumbra, bueno, pues lógicamente aparecerán un poquito más sombrías. También vamos a ver escorzos, es decir, vamos a ver representaciones de cuerpos en una postura totalmente perpendicular al punto de vista del espectador. Luego os voy a poner una obra que es un ejemplo maravilloso y espectacular de lo que es un escorzo. Después, hasta este momento, en el gótico, en el románico, la temática era principalmente religiosa. Pues ahora, por supuesto, vamos a tener temática religiosa, pero también vamos a tener retratos, vamos a tener alegorías mitológicas, vamos a tener paisajes de fondo, es decir, que el abanico de temas se abre muchísimo más ahora en el Renacimiento, y ya lo empezaremos a ver en esta primera etapa que es el 480. ¿Quiénes van a ser los máximos exponentes de esta etapa? Pues pintores italianos, Masaccio, Mantegna, Botticelli, y luego no vienen en el libro, pero a mí sí que me gusta mencionaros un poco, aunque solo sea de pasada, Frangelico, Ghirlandaio y Pietro Perugino. ¿Por qué los menciono? Sobre todo Frangelico. Frangelico le tenéis que conocer. ¿Por qué? Por esta absoluta maravilla, ¿vale? Esta es la Anunciación de Frangelico. Y esta absoluta maravilla, además que la podéis ver en el Prado. Y además la vais a ver ahora en pleno esplendor porque ha sido recientemente restaurada. Hay que verlo, chicos. Entonces, la Anunciación de Frangelico, esto es algo que en el momento en el que se acabe esta clausura y este confinamiento, tenéis que ir al Prado para ver cómo ha quedado de bonita y de restaurada la Anunciación de Frangelico. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues lo que vemos es cómo el ángel, ¿vale?, que le tenemos aquí, el ángel le anuncia a la Virgen María, que la tenemos aquí, que está embarazada. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque aquí arriba a la izquierda lo que vemos es este haz de luz con estas manos que representan a Dios, este haz de luz que se dirige hacia la Virgen María, y si os fijáis, aquí tenemos la paloma del Espíritu Santo, es decir, que es la forma que tiene Frangelico de representar que en este momento el ángel está anunciando a la Virgen María que está embarazada. Entonces, fijaos de qué forma tan bonita, como Dios desde la parte superior izquierda del cuadro, cómo envía ese haz de luz con el Espíritu Santo que impacta en María, dejándola embarazada. Y aquí tenemos al ángel que se lo anuncia, ¿de acuerdo?
Em, claro, todo esto lo que representa es el principio y el final del pecado, porque estos dos que tenemos aquí son Adán y Eva, ¿vale? Que están supuestamente en el paraíso y que si os fijáis, bueno, pues tienen un poquito de rostro de terror o de arrepentimiento, de sumisión. ¿Por qué? Porque ellos representan el inicio del pecado, mientras que la Virgen representa el final del pecado y la salvación por el Hijo que espera María. Entonces es una obra preciosa, como veis, ¿no? Está llena de colorido, fijaos el uso del dorado, fijaos el azul este maravilloso que utiliza Frangélico, el azul lapislázuli, que es un azul precioso, ¿no? Y aquí ya vemos de nuevo pues un poquito de perspectiva lineal, ¿vale? Eso que decíamos. Vemos que hay un punto de fuga por aquí y vemos cómo, bueno, pues todas las líneas van un poquito en dirección a ese punto de fuga, dando esa sensación de profundidad. Y luego vemos la belleza de la Virgen, ¿vale? Esa belleza que poco a poco se va a ir aumentando conforme vayamos viendo otras obras. Vale, esto es de Ghirlandaio, este es el nacimiento de la Virgen. Es una escena preciosa, ¿vale? Vemos perspectiva lineal de nuevo, fijaos por ejemplo en esta parte de aquí, ¿no? Qué bien vemos la profundidad en esa bóveda de cañón con esos casetones que tenemos al fondo. Lo interesante de esta obra es que son unos frescos preciosos que están aquí, ¿vale? Esto lo vimos el otro día, en la arquitectura del 480. Esto es Santa María Novella, ¿vale? La iglesia de Santa María Novella en Florencia. Pues la Capilla Tornabuoni, que es todo esto que veis aquí, está llena de frescos de Ghirlandaio, ¿vale? Y concretamente este, que es el que os he puesto, se sitúa en esta parte de aquí, ¿vale? Es un lugar espectacular porque te encuentras rodeado absolutamente de pinturas hechas con esa técnica que es el fresco. Esta es otra que os quería poner, es de Pietro Perugino, es la entrega de las llaves a San Pedro. ¿Dónde está esto? Pues esto está en la Capilla Sixtina, que seguramente a muchos os sonará por el juicio final de Miguel Ángel que veremos un poquito más adelante. ¿Qué característica vemos en esta imagen? Pues fijaos, si doblamos esto por la mitad, casi lo que tenemos a la derecha se corresponde con lo que tenemos a la izquierda. Vemos muchísima simetría y de nuevo vemos perspectiva lineal absoluta. Fijaos en las líneas de las baldosas, cómo todas confluyen en un punto de fuga en común, ¿vale? Entonces aquí vemos muchísima profundidad. ¿Qué otras cosas vemos también interesantes? Pues que lo que tenemos en el centro de la imagen es pues la típica cúpula, bóveda propia del Renacimiento, y lo que tenemos a los lados son los típicos arcos del triunfo que construían los romanos, ¿vale? Entonces, como veis, ahí vemos esa referencia a la antigüedad clásica tan típica de esta época. Esa es quizás una de las obras maestras de Manteña y de nuevo la tenemos en el Prado, concretamente en la misma sala donde teníamos antes la Anunciación de Frangélico. Este es el Tránsito de la Virgen María y es obra de Manteña. ¿Qué recursos vemos en este caso? Pues vemos claroscuros, ¿vale? Vemos cómo el autor juega con las luces, juega con las sombras para dar un poquito más de sensación de volumen. Fijaos que de nuevo juega mucho con la profundidad, fijaos en las baldosas aquí en el suelo, como todas de nuevo confluyen hacia un punto de fuga en común. Por lo tanto, tenemos un dominio maravilloso del color, tenemos también un dominio maravilloso de la profundidad con esa perspectiva lineal y ese paisaje de fondo tan absolutamente maravilloso, ¿vale? Otra obra absolutamente brutal. De nuevo, del maestro Manteña. Este es el Cristo muerto, eso está en la Pinacoteca de Brera, ¿vale? Este es el Cristo muerto. Esto es un escorzo con mayúsculas. Fijaos cómo el Cristo está en una posición totalmente perpendicular al punto de vista del espectador y tenemos una profundidad espectacular, pero absolutamente espectacular. Es un Cristo que está yacente, tumbado, y realmente parece que le pudiéramos tapar con una manta, ¿no? Porque el autor ha conseguido dotar a la obra de muchísima profundidad. También vemos claroscuros. Fijaos que esta parte está un poquito más oscura que esta, que es más luminosa, seguramente porque la luz le dé por aquí, ¿vale? Y luego fijaos el dominio también de la técnica pictórica de Manteña, cómo pinta a este Jesús de una forma mucho más pálida, con poco color. ¿Por qué? Porque está muerto, ¿vale?
Vamos a por otra obra del 400. Esta es La Trinidad, de Masaccio. Esto se encuentra de nuevo aquí, en la iglesia de Santa María Novella. Es un fresco gigantesco, mide casi 7 metros de alto, es decir, es casi como un chalet de 2 pisos, para que más o menos os hagáis una idea de las dimensiones que tiene esta obra. ¿Qué cosas vemos aquí? Pues de nuevo vemos muchísima profundidad, ¿no? Fijaos en esa bóveda de cañón que tenemos, ¿no? Esa bóveda, bueno, pues nos da mucha sensación de profundidad. Vemos, por ejemplo, estos capiteles de aquí, estos capiteles de aquí, arco de medio punto, muchos recursos, como veis, recursos clásicos, ¿no? Y luego ya si analizamos puramente la obra, ya lo voy a hacer en esta parte de la derecha. Perdonadme porque aquí lo que he hecho es en la parte de la izquierda ampliar un poquito lo que se ve de forma general que está en la parte derecha. Entonces os he querido poner las dos imágenes porque la parte de la izquierda para ir señalando elementos me sirve más y la parte derecha pues para aspectos un poquito más globales, ¿no? Entonces, es la Trinidad. ¿Y por qué es la Trinidad? Pues porque tenemos a Dios Padre, tenemos a Dios Hijo que ha sido crucificado y tenemos a Dios Espíritu Santo. Entonces tenemos a las tres figuras, a esas tres personas divinas que son Dios, ¿no? Y luego lo que tenemos es al resto de personajes formando un triángulo prácticamente perfecto, ¿no? Tenemos a la Virgen María, tenemos a San Juan, tenemos a los patrocinadores de la obra y al final lo que nos queda pues es un triángulo prácticamente perfecto. Entonces, pues esa es la forma que tiene Masaccio de representar en este caso la Trinidad. La temática es la victoria absoluta, ¿no? Porque al final lo que está haciendo en esta obra Dios Padre es acoger en sus brazos a Cristo que acaba de morir y le está resucitando. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque si os fijáis, aquí tenemos este esqueleto que representa la muerte y aquí, pues Dios Padre cogiendo en sus brazos a Dios Hijo con la presencia del Espíritu Santo. Entonces, como veis, es algo absolutamente precioso, a más no poder. Y ahora nos vamos con Botticelli, que es absolutamente espectacular. Hasta este momento las obras que hemos estado viendo son obras que tenían temática religiosa. Pues si os fijáis, ahora nos vamos a temática puramente mitológica, es decir, de la antigüedad clásica, con la representación importante, a más no poder, del ser humano, antropocentrismo de nuevo a lo bestia, ¿vale? Entonces, una de las primeras cosas que más choca cuando se ve esta obra maravillosa de Botticelli, que está en la Galería de los Uffizi, es el desnudo absoluto, ¿no?, de Venus, que está en el centro de la imagen, ¿no? Entonces, ese desnudo es lo que más llama la atención. Y es lógico, porque es la primera vez que se representa a una diosa de la antigüedad totalmente desnuda desde la época grecorromana, ¿vale? Es decir, que Botticelli aquí hace algo que no se había hecho en 1200, 1300 años de historia. Representa a la diosa Venus totalmente desnuda. Es decir, si os fijáis, aquí tenemos toda esa carga del humanismo, esa carga antropocentrista, a más no poder, tenemos esa presencia de la belleza idealizada, de la sensualidad absoluta, incluso con muchísima carga erótica, ¿no? Fijaos cómo Venus pues, se tapa el pecho y la zona púbica mientras le da todo el viento desde un costado, ¿no? Entonces, eso es puramente humanista, eso es puramente antropocentrista y muy propio de la pintura del Renacimiento, que lo que busca es reflejar la belleza del ser humano, ¿no? Una belleza absolutamente idealizada a más no poder. Además, Venus, si os fijáis, tiene una postura muy natural. Tiene un pie un poquito más acercado, un poquito más adelantado, mejor dicho, del otro, lo que decíamos en su día que es lo que se denomina contraposto, ¿no? Que es una postura que le da a esta figura pues muchísima más naturalidad, perdón. La temática, como os decía, es mitológica, ¿no? La obra se llama El nacimiento de Venus, aunque bueno, nacimiento pichipichá. ¿Por qué? Porque bueno, según la mitología clásica, Venus nace de los genitales de Urano que fueron cortados por su hijo Saturno y arrojados al mar. Y eso aquí pues no lo vemos, ¿no? Aquí lo que sí que vemos es la llegada de Venus, seguramente a las playas de Cítara, y llega transportada por la fuerza del dios del viento, ¿vale? Y el dios del viento le vemos aquí, ¿vale? El dios del viento es Céfiro, que sopla con todas sus fuerzas, y junto a él, quien también
sopla con mucha presencia es la diosa Aura, que es la diosa de la brisa. Entonces lo que vemos es a Céfiro y a Aura que soplan con toda su fuerza como dios del viento y como diosa de la brisa y mueven esa concha de la Venus que llega a las costas de Cítara. A la derecha, quien vemos es a la diosa de la primavera, que es Cloris o Flora, como la queráis llamar, que con su manto, bueno, pues va a tapar la desnudez de Venus. En resumen, ¿qué cosas vemos aquí? Pues recursos puramente renacentistas. Vemos por un lado simetría, un personaje central y otros dos a los lados. Vemos la belleza idealizada más no poder de la Venus. Vemos también un paisaje de fondo, ¿no? Vemos claroscuros. Fijaos en la parte de la concha cómo algunas zonas están más iluminadas que otras para dar sensación de volumen, ¿no? Y eso también lo vemos en el cuerpo de Céfiro, en el cuerpo de la Venus, ¿vale? Es decir, que vemos ese claroscuro para dar más volumen, ¿no? Tenemos esa temática mitológica de la antigüedad clásica y luego tenemos también mucho dinamismo, ¿no? Es un cuadro en el que vemos mucha fuerza, ¿no? Vemos pues eso, a Céfiro y Aura que soplan, llegan volando, soplan, hacen que se mueva la concha en la que viene transportada Venus. Vemos aquí a Flora que corriendo va a tapar, a pesar del viento, va a tapar a la diosa Venus, ¿no? Entonces vemos muchísimos recursos absolutamente maravillosos, ¿no? Y vamos a ver ya, por último, otra de las grandes obras de Botticelli, que esto es La Primavera, ¿vale? La Primavera de Botticelli, que es la que viene en vuestro libro. De nuevo, pues temática puramente mitológica y algunos personajes, bueno, pues que se van a repetir, ¿no? Se llama La Primavera, es una obra que, como os digo, se llama La Primavera, y la primavera es la época, pues, de la fertilidad. ¿Y qué relación tiene esa fertilidad con la obra? Pues que el personaje central vuelve a ser Venus, en este caso la vemos mucho más vestida, pero como la obra se llama La Primavera y la primavera evoca fertilidad, la vemos que está embarazada, ¿vale? El resto de los personajes pues se amontonan, parece que están un poco ahí puestos pues como a Dios les ha dado a entender, ¿no? Pero realmente casi todos tienen una relación, ¿no? A quien tenemos aquí de nuevo es a Céfiro, ¿vale? Céfiro, que es el dios del viento, fijaos cómo tiene los mofletes llenos porque va a soplar, ¿vale? Entonces, fijaos aquí, Céfiro, el dios del viento, que corre y atrapa a Cloris, ¿vale? Entonces, esta que vemos aquí es Cloris. Según cuenta la mitología clásica, cuando Céfiro posee a Cloris, Cloris se convierte en la primavera. Entonces, fijaos cómo en el momento en el que, con ese dinamismo y ese movimiento brutal, Céfiro está atrapando a Cloris, ya de la boca de Cloris salen esas hojitas que son las que después decoran el vestido de Flora, que es la diosa de la primavera. Es decir, que en esta zona lo que está sucediendo es que, como Céfiro está a punto de poseer a Cloris, Cloris se está convirtiendo en la diosa de la primavera, ¿vale? En esta parte, la parte izquierda, lo que vemos es a las tres gracias, que es pues una alegoría clásica de las tres virtudes, ¿no? Una alegoría de la voluptuosidad, la castidad, la pulcritud, y entonces lo que vemos es a estos tres personajes femeninos, lo que hacen es bailar, danzan, ¿no? Es un baile pues absolutamente sensual, muy armónico, ¿no? Fijaos cuáles son las vestiduras de las tres gracias, ¿no? Son vestiduras absolutamente transparentes, que incluso dan esa sensación de desnudo, ¿no? Que también, por lo tanto, tiene una carga erótica muy, muy, muy grande, ¿no? Las tres bailan de forma armónica, pero hay una que no hace tanto caso al baile. Hay una que es justo la que está en el centro, que parece que se distrae un poco, ¿vale? Y fijaos que esta de aquí está mirando a este hombre, ¿vale? Seguramente se esté enamorando de él. ¿Por qué sabemos que se está enamorando de él? Porque aquí arriba, a quien tenemos, chicos, es a Cupido, y lo que va a hacer es clavarle una flecha a este personaje de las tres gracias, y se va a quedar ella, por lo tanto, enamorada del personaje que tenemos aquí a la izquierda, que es Mercurio, ¿vale?
Entonces, bueno, pues fijaos cómo al final todos los personajes están entrelazados entre sí. En cuanto a recursos, por lo tanto, que podamos ver en esta obra, pues fijaos, de nuevo, belleza idealizada, personajes femeninos con mucha carga sensual, de nuevo, personajes masculinos también muy ligeros de ropa, vemos mucha sensualidad, mucha belleza idealizada, vemos de nuevo paisajes de fondo, vemos de nuevo claroscuros, como Botticelli aquí juega con las luces y con las sombras, y de nuevo vemos temática mitológica propia de la antigüedad clásica con dioses grecorromanos, ¿no? Y todo ello en una escena pues con mucho dinamismo y mucha interrelación entre todos los personajes que vemos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí finalizaríamos esta pequeña presentación de la pintura en el 480. Espero que la hayáis disfrutado y, por supuesto, sobre todo, espero que todos vosotros y vuestras familias pues estén bien. Nos vemos en la siguiente. Venga, un saludo, chicos.